Esto es lo que estamos verificando. O sea, no estamos viendo documentos, no, instrumento público. Ahora ya caímos. Documento privado, público, instrumento público. ¿De acuerdo? Es, diríamos así, el tercer escalón. Y aquí nos vamos a quedar. O sea, de aquí ya vamos a verificar los fines, las clases y la teoría. ¿Y cuál es la diferencia entre doctrina y teoría? Es importantísimo que verifiquemos eso. O sea, ¿cuáles son las distintas, de veras, cuáles son las distintas definiciones de lo que es el instrumento público? Núñez Lagos expone que el nombre tradicional de una clase de documentos públicos, son los autorizados por notario. El instrumento público es, pues, el documento público notarial. Esa es la definición de Núñez Lagos, que no está alejado de nuestras definiciones específicas, de la definición que tengo aquí en la presentación, no está nada alejado de eso. También hay otra definición de instrumento público que establece: es todo documento autorizado por notario a requerimiento de parte interesada, en la cual se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros, el cual, por la intervención del notario, se tienen como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él. Esta, diríamos así, es la definición del doctor Neri Muñoz, que es el libro que tenemos de consulta, que no es el único, pero se puede consultar. Ustedes lo pueden, o lo consiguieron ya en, ¿cómo se llama?, en internet. Entonces, esta definición, diríamos así, es la más acertada para nosotros los guatemaltecos porque establecen los puntos específicos, diríamos así, que se conocen en Guatemala. Escuchen bien, instrumento público es todo documento autorizado por notario. Así, claros. Porque el problema de esto es que nosotros en algún momento determinado podríamos pensar que el hecho de que otra persona lo autorice, un licenciado en ciencias jurídicas y sociales, un administrador de empresas, un auditor inclusive, un ingeniero, un arquitecto. O sea, estoy hablando de profesionales sin menoscabarlos, pero aún con conocimiento. Pero si es elaborado por alguno de estos profesionales que yo les indico, ¿es válido ante un juez competente, por ejemplo? No, no lo es. ¿Forzosamente tiene que ser autorizado por notario? Sí. Si no, no es instrumento público. Pero ¿cómo es que no va a ser instrumento público si los demás también son profesionales, igual que el notario? Inclusive diríamos así, que fuera en algún momento determinado un notificador, aún teniendo fe pública, que esa es la diferencia. Fe pública, el notificador, pero si sale de su ámbito de una notificación, no le corresponde
autorizar un instrumento público. Aún teniendo, ¿cómo se llama? Fe pública, aún teniendo fe pública. Un funcionario público también. Propongamos un ministro de Estado. ¿Tiene fe pública administrativa? Claro que tiene fe pública administrativa. Pero no tiene fe pública para hacer constar que la señora María estuvo presente en el Ministerio de Economía y se le entregó la resolución número 420. O solicitó información sobre la resolución 420, la cual todavía no se encuentra firmada. O, por ejemplo, solicitó información sobre su expediente, el cual no ha sido resuelto a la presente fecha. Haciéndolo constar, el ministro de Economía tiene validez en un juicio. No. Pero tiene fe pública. Sí, claro, puede tener fe pública, pero es fe pública administrativa. El otro era fe pública de notificación. Únicamente el notario tiene la fe pública para hacer constar, y escúchese bien, a requerimiento de la parte interesada. Nunca de oficio. Nunca. Es que yo voy a llegar y no tenga pena, yo voy a llegar y voy a hacer constar los hechos que yo estoy viendo en ese momento. Sin ese requerimiento de parte no tiene validez. Yo, el notario, soy aquí presente para hacer constar lo siguiente: que la señora fulanita de tal le chocó o llevó a cabo el hecho de tránsito en la 10ª calle, zona 10. No puede. Tiene que ser a requerimiento de parte interesada. O sea, no cualquier parte tampoco. Tiene que ser parte interesada. En el cual se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros, el cual, por la intervención del notario, se tienen como ciertos. Eso se tienen como ciertos, ¿qué es? Lo platicamos la semana, bueno, hace 15 días. La fe pública notarial. La fe pública notarial. O sea, la investidura que le otorga el Estado al notario. Y por esa investidura se tienen como ciertos. Es cierto, ya les expliqué que se pueden redarguir de nulidad. Perfecto. Pero una cosa es ello, a otra cosa es que se tienen como ciertos. Lo que está indicando, estableciendo el notario en esa acta notarial, por ejemplo. Y ojo, y sirven de prueba en juicio y fuera de él. Primero, en juicio. O sea, se demanda a la persona por el hecho de tránsito cometido. O fuera de él, se hace valer ante un tercero el acta notarial. Mire, usted me firmó esta responsabilidad de conductores y usted se comprometió a repararme mi vehículo, a pagar los daños, los que fueren, a la Municipalidad de Guatemala o a la Municipalidad de Misco o a la Municipalidad de Villanueva, etcétera. Inclusive a reparar el vehículo de Santiago o de Juan.
que fue un tercero en el hecho de tránsito. O sea, esto es dentro de un juicio o fuera de él. ¿Pero se dan estos casos? Claro que sí, por supuesto que se dan. Por supuesto que sí. Entonces, esta es, diríamos así, la definición de Neri Muñoz. Y por eso se las estoy indicando claramente. Espero que claramente. Carlos Emérito González menciona la definición de Fernández Casado y establece, es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Tampoco está alejado de nuestra realidad. Es importante ir conociendo, diríamos así, las diferentes definiciones que hay, porque no nos tenemos que circunscribir a una sola. E inclusive, si ustedes se percatan, la definición que yo les puse en la presentación no es la de Neri Muñoz. ¿Por qué razón? Porque diríamos, tenemos que ir abriendo nuestros horizontes a los diferentes doctrinarios que hay. No nos tenemos que quedar solo en Guatemala. Tenemos que conocer los demás doctrinarios. Enrique Jiménez Arnúa establece que el instrumento público es el documento público autorizado por notario, coincide con nuestra definición. Producido para probar hechos. Eso es algo muy importante. O sea, no es solamente para dejar constancia, no es para probar hechos. Solemnizar o dar forma a actos. ¿Cuáles son esas solemnidades o dar forma a los actos? Propongamos como ejemplo el acta de matrimonio civil. Es una solemnidad. Es un contrato social. Por lo menos aquí en Guatemala, por la que un hombre y una mujer se unen en un matrimonio. ¿Para qué? ¿Para pelear, diríamos así? No, para eso no se une. Los fines del matrimonio, aunque no es el único, para procrear hijos. Es que yo solamente quiero uno. O yo solamente quiero a mi pareja, no quiero tener hijos. Va en contra de los fines del matrimonio. ¿Se puede dar? Claro que sí se puede dar. Solo tener pareja, por supuesto. Y en algunos casos, naturalmente, lamentablemente, no pueden tener bebés. Ese es uno de los fines. El otro de los fines del matrimonio es cuidarse entre sí. Y ese fin normalmente no lo dicen. ¿Pero cómo así? Sí, uno de los fines del matrimonio es que el hombre y la mujer se cuiden entre sí. Y ese debería ser el primero, no el de procrear hijos. Es el de cuidarse entre sí. El, diríamos así, ser la pareja ideal. El apoyarse mutuamente. Profesionalmente, laboralmente, en el hogar, inclusive apoyarse entre sí. Actualmente ya la concepción que se tenía de hogar ya no es el hombre a ver televisión y la mujer a limpiar la casa o a cuidar a los hijos. Inclusive ya ambos trabajan, ambos se cansan, ambos llegan tarde a la casa. Entonces se deben de distribuir las diferentes actividades que tienen.
Es importante también. Es otro de los fines del matrimonio. Y es algo muy, muy importante. O sea, primero, producido para probar hechos. Segundo, solemnizar o dar forma a actos. El acta matrimonial. Tercero, negocios jurídicos. ¿Cuáles son esos negocios jurídicos? ¿Cuáles creen ustedes? Por cierto, ya vamos casi a la mitad de la clase. Si tienen alguna duda, por favor, ya lo pueden proponer en el Telegram para que pueda darle respuesta a los mismos. Si no hay, continúo con la clase y al finalizar les indico antes si tienen alguna duda. Muy bien. ¿Cuáles son estos negocios jurídicos? Espero que ustedes lo sepan. Pero estos negocios jurídicos son los contratos. Los diferentes contratos que hay. No les voy a hablar de un contrato en específico, aunque ya tenemos un ejemplo que utilizamos normalmente, pero hay diferentes tipos de negocios jurídicos. Diferentes. Desde una compraventa, desde un poder o un mandato, como se le denomina, obligaciones de hacer, de no hacer, de dar o de no dar. ¿Qué otro? Testamentos, común, cerrado, jurisdicción voluntaria. Esto no lo habíamos tocado en todas las clases hasta el día de hoy. Es algo importante también, la jurisdicción voluntaria, los procesos de jurisdicción voluntaria. Por favor, vayan conociéndolos. Lo primordial, yo se lo digo a mis estudiantes en todas las clases, y esta no es la excepción, hagan sus esquemas. Hagan sus esquemas. ¿Para qué? Para que con base a ese esquema ustedes puedan saber, no todo tal vez, no aprendérselo todo, pero sí por lo menos conocer la estructura, por ejemplo, de un reconocimiento de niño, reconocimiento de preñez, un cambio de nombre, vamos a ver qué otros hay, una sucesión intestada o testamentaria, etcétera. ¿Se pueden dar? Claro que sí, en jurisdicción voluntaria cualquiera se puede dar. Y el notario tiene que estar preparado para que cuando le llegue su cliente, usted le puede explicar. Pero es que uno no lo puede saber todo. Claro que no lo puede saber todo. Pero tiene que saber dónde se encuentra. Tiene que tener un conocimiento básico, que es lo que yo les he indicado. Un esquema. Aquí ve, un esquema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué requisitos previos hay? ¿Qué obligaciones posteriores hay? Pero ¿cómo saberlo de todo? Estudiando. Estudiando. Así de simple. ¿Se puede? Claro que sí que se puede. No es cosa del otro mundo. Entonces, probar hechos, solemnizar o dar forma a actos, o negocios jurídicos. La creación de una empresa de emprendimiento o una sociedad de emprendimiento, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita, simple o por acciones, vamos a ver, una disolución de sociedades, un contrato de compraventa,
un testamento, pueden darse cualquier otro. Otro día ponemos otros ejemplos. Pero es necesario conocer estos negocios jurídicos. Que ahora les hablo los generales. Y al final de esta definición de Enrique Jiménez Arnúa, nos expone y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. ¿Cómo se asegura la eficacia de sus efectos jurídicos? ¿Cuáles son las obligaciones posteriores después de haber redactado, producido el documento público o el instrumento público para asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos? Al final de los instrumentos públicos de los contratos, por ejemplo, se establece: leo lo escrito a los otorgantes y bien enterados de su contenido, efecto, validez y efectos legales, lo ratifican y firman juntamente con el notario autorizante. Es una fórmula. ¿Puede variar? Claro que sí puede variar, no hay ningún inconveniente. Entonces, jóvenes, señoritas, firma de los otorgantes, sello, firma y sello del notario, imposición de timbre notarial y timbre fiscal. Sin eso, no surte eficazmente sus efectos jurídicos. Pero es que ya está redactado, sí, pero no fue firmado. Pero es que ya está redactado, pero no fue firmado por el notario, ni tampoco tiene su sello. Pero es que se fue firmado por las partes, sí, pero no es un documento privado. Es un acta notarial. Inclusive, es un contrato. Es una escritura pública y no fue firmado por el notario. Es que se le olvidó. ¿Puede darse? Yo lo he visto. Sí se puede dar. Y el pequeño, pero pequeñísimo inconveniente es que el notario falleció. Y se percatan que la escritura pública no está firmada por el notario 10 años después de haberse suscrito. Imagínense, es anulable ese instrumento público. O es nulo, diríamos así. O es nulo. Entonces, jóvenes, señoritas, cuidado, porque el instrumento público tiene que ser autorizado por las partes, autorizado por el notario y impuesto los timbres de ley. En algún momento determinado podría ser que un juez no lo tome en cuenta. Podría. No quiere decir que sí lo tome en cuenta. Pero hay jueces muy rigurosos, o inclusive la parte demandante o la parte requirente en algún momento determinado pueda redarguir de nulidad el instrumento público porque no tiene impuestos los timbres notariales o fiscales correspondientes. ¿La ley lo establece? Claro que sí, la ley lo establece, el Código de Notariado. Así que sí puede ser redarguido de nulidad. Claro que sí. Muy bien, hemos visto hasta este momento del instrumento público el documento privado, público y la definición
de instrumento público. Hemos visto 1, 2, 3, 4 definiciones que se correlacionan, claro que sí, y que esta de Enrique Jiménez Arnúa, pues fue la que les propuse en esta presentación, porque aparte de que tiene bastante correlación con la del doctor Neri Muñoz, aparte de ello, pues creo que fue bien clara y que pues ayuda pedagógicamente hablando a poderles explicar lo que es el instrumento público. Muy bien. Vamos por la mitad de la clase. Entonces voy a verificar si hay alguna pregunta o hay alguna duda en el Telegram. Si no lo hay, bueno, yo creo que sí. Si no lo hay, pues... Uy. Los jefes de dependencia de una entidad descentralizada pueden considerarse funcionario público. Sí, sí son funcionarios públicos. Una entidad descentralizada puede ser la SAT, puede ser, vamos a ver, RENAP, INASIF, INDE, Dirección General de Correos y Telégrafos. No me recuerdo qué otras más, pero sí hay varias. Lick, buena tarde. ¿Los documentos privados los puede realizar el notario a solicitud de las partes? Sí, sí lo puede hacer. Hay documentos privados sin firma del notario y hay documentos privados con firma autenticada. Yo les traté de hacer la diferencia en los documentos privados que indicamos sin firma del notario para que se viera exactamente cuál es la diferencia entre una y otra. Pero sí puede haber un documento privado sin firma de notario. O sea, lo puede redactar el notario, pero solo las partes quieren firmarlo, no quieren intervención de notario. O puede ser que sea un documento privado y quieran que el notario autentique sus firmas. Ahí se recuerdan de algo. La legalización de firma no prejuzga sobre el documento o sobre el contenido del documento privado. Solamente legaliza las firmas. O sea, lo único que está haciendo el notario es indicando, Juan y Pedro se pusieron de acuerdo. Juan y Pedro firmaron el documento privado y vuelven a firmar esta acta de legalización de firma, juntamente con el notario autorizante. Eso es todo. Sí podría, pero ya no sería documento privado. Bien, sigue siendo documento privado. Sigue siendo documento privado. ¿Por qué? Como les indico. ¿Por qué motivo? Porque no prejuzga sobre el contenido del documento. Ahora, cuando ya es un instrumento público, es porque el notario lo está redactando y lo va a firmar. O sea, no es un documento privado con firma autenticada, sino que es un documento público en instrumento público denominado escritura o escritura pública o, como se denomina también, tiene otro nombre, escritura matriz. Muy bien, continuemos. Esto, según lo explicó el licenciado, ya sería un instrumento público. Como ya les indico, o sea, no es que sea específicamente un instrumento público porque se pueden dar, pero yo no quería o no quiero en algún momento determinado confundirlos ahorita. Bueno, ya creo que ya los medio confundí por el aspecto mismo que les expliqué, que sí puede haber un documento privado, pero con firma autenticada. La diferencia es que solamente es la firma autenticada. En lo otro, en la escritura pública, en el instrumento público, ya el notario redacta y autoriza ese documento. Ya no hay firma autenticada. Él está presente en el momento de la elaboración del instrumento público.
Lic, solo puede para aclarar. El instrumento público es aquel hecho única y exclusivamente por el notario, única y exclusivamente hecho por el notario. Ningún otro funcionario puede actuar en la calidad de notario. Ya les expliqué que ni siquiera el notificador o el teniendo fe pública de notificación o el ministro de Estado teniendo fe pública administrativa puede actuar en la calidad de el notario. La unión de hecho es un instrumento público, perdón, no es un instrumento público. ¿Por qué razón? Porque se tiene que comprobar ante juez competente. O sea, no es la unión de hecho, no lo establece el notario. Es un acto de jurisdicción voluntaria. Se inicia un proceso, pero al final tiene que ser autorizado por juez competente. O sea, no es un instrumento público. Una pregunta. LIC, un documento privado, para que sea válido, ¿cuáles son los requisitos? Por ejemplo, ¿en cualquier tipo de papel? Sí, en cualquier tipo de papel. O por ejemplo, si una de las partes se encuentra con unas cervecitas encima, ¿es válido? También es válido. ¿Tiene que llevar alguna estructura en específico o simplemente establecer de qué se trata el negocio y las partes involucradas? Gracias por la ampliación y aclaración. Muy bien. Lo que sucede, y se lo digo claro, un instrumento privado es difícil hacerlo valer en juicio. Es muy difícil. Normalmente las partes se tienen mucha confianza y diríamos así, es como solamente para no hacerlo de palabra. No, yo sé que vos confías en mí y yo confío en vos, pero quiero dejar constancia de esto. Así, así. Entonces, no es para hacerlo valer en juicio, es un documento privado. Ya inclusive el que yo les indico, el documento privado con firma legalizada, si ya puede hacerse valer en juicio. No por la firma del notario, sino porque fue legalizada las firmas. Y ya diríamos así, ya hubo cierta, escúchese bien, cierta intervención del notario. El documento, el notario, al legalizar las firmas, no prejuzga sobre el contenido del instrumento público. Si ahí indicaron que Juan le debe 1.000.000 de quetzales a Pedro, eso no tiene nada que ver el notario. Absolutamente nada. Pero es que, mire, yo lo hice enfrente del notario. Sí, pero él solamente legalizó su firma. No está estableciendo que sí es cierto. En cambio, en el otro instrumento público, el notario está haciendo constar que Juan le debe a Pedro 1.000.000 de quetzales. Entonces, sí tiene validez por la fe pública notarial lo que establece el notario. ¿Sí me comprenden la diferencia? En una, solamente legaliza las firmas. O sea, sí está presente Juan y Pedro. ¿Existe Juan y Pedro? Sí. Para autenticar, para legalizar una firma, tengo que tener el DPI. Es don Juan y es don Pedro. Perfecto. Pero nada más. Hacer valer el documento no le corresponde al notario. En cambio, en el instrumento público, sí. Y está haciendo constar, ahí dice, producido para aprobar hechos, solemnizar y dar forma a actos o negocios jurídicos. Juan le vendió a Pedro 200 cabezas de ganado y le quedó debiendo Pedro, le pagó 10.000 quetzales y le quedó debiendo 200.000 quetzales. Eso es lo que está haciendo constar el notario. Y esa es la diferencia entre un documento privado y un público. Dica, ¿algún libro que recomiende para conocer los procesos de jurisdicción voluntaria? Si no estoy mal, el de Alvarado tiene esos procesos de jurisdicción voluntaria. Si no estoy mal. Todos lo tienen, inclusive Neri Muñoz
Si no estoy mal también, es que el Nery Muñoz lo que sucede es que tiene curso de Derecho Notarial 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada uno de esos tomos tiene o desarrolla, diríamos así, estos puntos que yo les indiqué. Pero también lo tiene. Alvarado también lo tiene. Disculpen, pero mi telefonito todavía funciona a baterías, diría yo. Rick, buena tarde. ¿Podría explicar los llamados finiquitos o dónde se pueden aplicar? Excelente pregunta, Sergio. Los finiquitos, también diríamos así, o cartas de pago, carta total de pago, se pueden aplicar después, diríamos, de un contrato de compra-venta con garantía hipotecaria. Estos finiquitos los otorga, diríamos así, la persona a la que tenía, diríamos así, tenía una deuda y la cual ya fue solventada. Entonces, al momento de haber solventado, por ejemplo, Pedro, ya le pagaron los 200,000 quetzales que le debe a Juan, entonces le pide a Juan, Juan, necesito que usted me haga mi finiquito, porque usted tiene un documento donde yo le debo. Ahora, yo quiero tener un documento que diga que yo ya le pagué a usted. Perfecto. Se va ante un notario y se realiza el finiquito. El día 15 de mayo del año 2021, don Pedro le pagó a don Juan, de acuerdo a lo establecido en el documento o en el instrumento público número 5 del notario, autorizante, le debía 200,000 quetzales. El día de hoy le está entregando el documento que establece el depósito de los 200,000 quetzales o la transferencia de los 200,000 quetzales. O en mi presencia se llevó a cabo la transferencia de Banco A a Banco B, en el cual se le paga a don Juan la cantidad de 200,000 quetzales, por lo que otorga el finiquito del instrumento público número 5, por ejemplo, de fecha 5 de mayo del año 2021. Así. Una carta de total de pago con garantía hipotecaria. Se establece, el banco le otorgó una garantía hipotecaria a Luisa. Y Luisa, pues ya le pagó al banco. Y el banco le otorga, el banco A le otorga a doña Luisa lo que es una carta total de pago por haber finiquitado su préstamo hipotecario y el cual la libera la hipoteca para, ¿cómo se llama? Que ya tenga libre de gravámenes su propiedad. Punto y se acabó. Nada más. Esos son algunos ejemplos, no todos. Solamente estoy dando lo que tengo ahorita en mente. Esta, la de Nery Muñoz, está buena, ese libro. Muy bien. No me deja leer los demás. Si no estoy mal, se llama jurisdicción voluntaria o derecho notarial 3. Lick, buena tarde. ¿Quiere decir que en un documento privado no interviene el notario? Legalmente no. Legalmente no interviene el notario, porque no firma el notario el documento privado. ¿Puede legalizar las firmas? Puede legalizar las firmas, pero eso no quiere decir que intervenga en el instrumento o en el documento privado. Una consulta, ¿un error de ortografía en el instrumento público es causa de ser nulo? No, no lo es. No lo es. ¿De corrección en alguna vez? Sí. Ojo con esto también. Mucho ojo. Si el error de ortografía está en el nombre de la persona que otorgó o que le están otorgando un derecho y este es repetitivo en todo el instrumento público,
podría ser nulo. Pero solo en ese caso, solo en el caso del nombre del otorgante o del beneficiario, en el nombre específico. Creo que no, bueno, creo que no, Jeff, pero sí puede perjudicar a alguno de los intervinientes. Imagínate en la compra de un terreno, Esto ya es entre ustedes. Pero sería error de ortografía del cantón donde se habita en... ¿Qué opina? No. Principalmente en el cantón, no. O sea, por ejemplo, cantón Las Luces o cantón Nuevo Amanecer, y sea un horror, ¿verdad? Un error ortográfico que indique cantón Nueva Luz, o que no le pongan cantón, sino que caserío, o que no sea el municipio correspondiente, no es anulable, no es anulable. Las auténticas son documentos privados, ya lo indiqué, no son documentos privados. Lick, buena tarde. ¿El finiquito lo puede hacer un abogado distinto al que hizo el instrumento público? Sí, sin ningún inconveniente. ¿Se puede testar? Depende de lo que está indicando Yuri. ¿Qué se puede testar? ¿El error ortográfico en algún momento determinado? Sí, siempre y cuando. Ojo con esto, jóvenes y señoritas, porque es un error muy común que se da entre los notarios jóvenes y por eso se los estoy indicando. Entre los notarios jóvenes que emiten el instrumento público. Ojo, envían el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Envía, o sea, ya lo registraron. Y se percatan cuando hacen el primer testimonio para el registro de la propiedad que hay un error ortográfico. Caserío, cantón, municipio, departamento inclusive. He visto casos. Ya entregué el testimonio especial. Eso es para evitar la multa, ¿verdad? No importa. Ahí se va a ver en el otro registro. Gravísimo error. Gravísimo error. ¿Por qué razón? Porque ya hay un documento registrado que va a decir lo contrario al documento que se va a registrar en el registro de la propiedad. Pero si es el nombre de un departamento, no tiene nada que ver, claro que sí. Porque si en algún momento determinado, escúchenlo bien, o sea, yo no estoy diciendo que se puede dar en ese momento o en todos los documentos, no, pero se puede dar. Y este es un, diríamos así, ese es un derecho que no tenemos de darnos la autoridad para que sea anulable el documento que nosotros hicimos. ¿Por qué razón? Claro, si hubiera un juicio y se percatan que existe un testado, pueden ir al registro de Archivo General de Protocolos, solicitar una copia certificada, verifican y comparan las dos copias, la del registro de la propiedad y la del registro del Archivo General de Protocolos, verifican que en el del Archivo General de Protocolos no está el testado y en el registro de la propiedad sí está el testado, el documento es anulable. Y por lo tanto, su cliente pierde. Así de simple. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Muy en cuenta ustedes que van a ser notarios jóvenes. Vamos a continuar y al final, si da tiempo, porque ya nos atrasamos un poquito, entonces reviso si hay alguna otra pregunta. Pero tómenlo en cuenta, jóvenes. Miren que esto es
para su vida profesional, no para ahorita. Para ahorita no les va a interesar nada, diríamos así. Muy bien, al final reviso esta última pregunta. Continuamos. Clases, las clases de instrumentos públicos. Esto es algo que yo creo que ya lo teníamos conocimiento. Ya lo hemos estado mencionando desde protocolo, desde antes, la función notarial, protocolo, la república y ahora ya verificando el instrumento público. Sus clases. Partiendo de que el instrumento público es el género, la escritura pública sería la especie. Entonces, ¿qué otros documentos notariales son instrumentos públicos? ¿O solo es la escritura matriz? A esta interrogante es necesario buscarle una respuesta. Carlos Emérito González, en su obra de Derecho Notarial, hace la clasificación de instrumentos públicos y los divide en principales y secundarios. O sea, son doctrinarios. Estas clasificaciones son doctrinarias. Los principales, de acuerdo a Carlos Emérito González, son los que van en el protocolo, como condición esencial de validez. Por ejemplo, la escritura matriz y la extiende también el testimonio. ¿De acuerdo? Esos son para Carlos Emérito González los principales. Entre los secundarios, los que van fuera del protocolo. Por ejemplo, las actas, las certificaciones. En algún momento determinado podríamos agregar nosotros las actas de legalización, tanto de firma como de fotocopia. Estos son las clases de instrumentos públicos. ¿Que son distintos? Claro que sí. ¿Son doctrinarias? O sea, ¿no están establecidas en la ley? Claro que sí. No están establecidas en la ley, pero la ley también establece en algún momento determinado cuáles son los instrumentos públicos. ¿Podríamos verificarlo? Déjenme verificar. Vamos a ver si existe una clasificación específica. El artículo 30 del Código de Notariado, el 29 ya establece instrumentos públicos. El artículo 30 establece, en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motiva el acto o contrato, eso no tiene mayor cuestión. ¿Cuáles son las clases? Eso es lo que necesito. No hay una clasificación específica. De ahí ya nos vamos con las formalidades. Quiero verificar si no está antes. Ya verificamos lo que está el protocolo. Creo que no. Creo que no tenemos una clasificación específica. Bueno, podríamos tomarlo lo que establece el artículo 8 en la clasificación. Porque establece, si ustedes se percatan, los principales indica Carlos Emérito González, son los que van en el protocolo y los secundarios fuera de él. Entonces, el protocolo nos establece la clasificación que para nosotros en Guatemala nos corresponde. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra conforme a la ley.
Esos para nosotros serían los principales de conformidad con la ley. ¿De acuerdo? Artículo 8 del Código de Notariado. Muy bien. Y los secundarios, ya los indicamos, los que van fuera del protocolo. Jiménez Arnúa, en su obra de Derecho Notarial, indica, interpretando el texto del artículo 143 del Reglamento Notarial español, ni siquiera latino, pero latinoamericano, es español, clasifica los documentos notariales con valor de instrumento público en protocolizados y no protocolizados. Entre los primeros incluye los originales de las escrituras y las actas. Recuérdense que en algunos países las actas se redactan dentro del protocolo. O sea, lo que va dentro del protocolo y lo que está fuera del protocolo. Por eso mismo, nuestra siguiente clasificación es los instrumentos públicos dentro del protocolo y fuera del protocolo, que ya más o menos son los principales y secundarios, pero así lo establece otra clasificación. Los que van dentro del protocolo, escrituras públicas o escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización. ¿Cuáles son esas razones de legalización? Lo establece el Código de Notariado, lo establece el doctor Neri Muñoz en su libro. ¿Qué son esas razones de legalización? Por cada, escúchese, por cada acta de legalización de firma o de fotocopia, tendría que haber una razón en el protocolo del notario. Pero es que son muchas, son cientos. Eso es lo que establece la ley. Lo único malo con esto, y se lo digo claramente porque lamentablemente así lo llevamos a cabo casi todos los notarios, es que no redactamos esas razones de legalización, ni de firma ni de documento, porque la ley no establece si se va a multar o no se multa, si hay o no hay razón de legalización. No lo establece la ley. Es una, ¿qué? Es un vacío de ley. Por lo tanto, muchos notarios no lo realizamos. Así, y me incluyo porque no lo realizo. Repito entonces, dentro del protocolo, escrituras públicas, actas de protocolación y razones de legalización. Fuera del protocolo, actas notariales, actas de legalización de firma, actas de legalización de copias de documentos. Estas son, diríamos así, las dos clasificaciones que nos corresponden más y que, en cierta forma, nos dan un panorama más amplio de lo que son los instrumentos públicos que van dentro del protocolo y fuera del protocolo, también llamados principales y secundarios. Verifiquemos eso, por favor. ¿Cuáles son los fines de los instrumentos públicos? Que también es importante conocerlo. Oscar Salas, citando al tratadista Norberto Faldo, indica: tradicionalmente se ha contemplado el instrumento público únicamente en su aspecto meramente adjetivo, es decir, como forma y como prueba. Así, como forma y como prueba. O sea, simplemente sirve para probar algo, está redactado para probar algo y no está redactado para probar algo. El instrumento público es más que eso. Inclusive, vamos a verificar ahorita en la teoría de la prueba preconstituida que miles, y les digo miles, de instrumentos públicos jamás van a llegar a un juicio. Normalmente no son o no sirven como pruebas preconstituidas. Lo que sí se da es que si se llega al caso de llegar a un juicio, tienen plena validez. ¿Son dos cosas distintas? Por supuesto que sí son dos cosas distintas. Pero se puede dar esta situación.
Por su parte, Carlos Emérito González indica entre sus fines el de la prueba preconstituida, el de dar forma legal y el de dar eficacia al negocio jurídico. Para finalizar, Fernández Casado afirma que dos son los fines principales que llena el instrumento público. El primero, de perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. ¿Cómo así que de perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad? Jóvenes y señoritas, cuando vimos el protocolo, lo indicamos. Fallecen las partes, fallece el notario, pero el instrumento público sobrevive. O sea, se queda ahí a la posteridad. ¿Tiene validez? Por supuesto que sí. Para los nietos, bisnietos, tataranietos. Quien quiera hacerlo valer, sea fuera de juicio o en juicio. Perpetúa los hechos y la manifestación de voluntad. Un testamento establece la manifestación de voluntad del causante. Y se hace valer hasta después de muerto. Pero ¿por qué si a mí me caía mal que nunca estuviera con Ingrid? Pero a ella le dejó todo. Fue la manifestación de voluntad. Así de simple. Y se perpetúa por el tiempo. El segundo fin, según Fernández Casado, servir de prueba en juicio y fuera de él. ¿Cómo así? Sí. Va a ser siempre una prueba. El instrumento público siempre va a ser una prueba. En juicio o fuera de él. Mire, ahí sí que yo soy el legítimo propietario de la finca Las Ilusiones. Aquí está mi documento. Ah, es que yo no lo sabía, disculpe, yo pensé que este era terreno del Estado. Aquí está. Y los límites es de aquí hasta 40 hectáreas. Esos son los límites. Y es mi propiedad y es propiedad privada. Así que por favor, retírense. En juicio o fuera de él, ante terceras personas. Esos son los fines específicos del instrumento público. Hemos mencionado varios y espero que les sirvan. Y para concluir, jóvenes y señoritas, la teoría de la prueba preconstituida. También Fernández Casado establece que la prueba preconstituida, ya preparada con anterioridad al pleito futuro, es una prueba escrita que está en ese instrumento y que si alguna vez lo necesitamos, la presentaremos de inmediato para hacer valer nuestros derechos. O sea, es un instrumento público siempre tiene que ser un instrumento público. ¿Puede ser un instrumento privado? No. No es una prueba preconstituida. Inclusive, el instrumento privado primero tendría que pasar por un proceso previo, un ordinario, diríamos así, para establecer que sea verídico. Y posteriormente, entonces, ya hacerlo valer en juicio. Mientras tanto, no. El instrumento público, no. ¿Por qué prueba preconstituida? Porque fue preparada con anterioridad. La compraventa. Nora, ahí sí que le vende a Dora. Pero muere Nora, queda como propietaria siempre Dora, y viene otra persona, propongamos Claudia,
propongamos Claudia, y reclama que Nora también le había vendido a ella el terreno, solo que nunca hicieron un documento. Pero Dora sí tiene su escritura pública. Y la hicieron, por ejemplo, 20 años antes de que esto sucediera. Y Claudia quiere pelear el terreno. Pero está el instrumento público que Dora tiene. Esa es la prueba preconstituida, preparada con anterioridad al pleito futuro. El instrumento público se elaboró 20 años antes. Claudia quiere pelear el terreno, pero no tiene un documento que le avale. En cambio, Dora sí lo tiene. Es una prueba escrita que está en un instrumento público y que si alguna vez se necesita, se presentará de inmediato a hacer valer sus derechos. Esa es la teoría de la prueba preconstituida. La crítica que se da a esta prueba preconstituida es el aspecto porque puede darse el caso de que nunca lleguemos a utilizar dicha prueba, ya que, de acuerdo a nuestro texto de consulta, millones de actos jurídicos se formalizan en el mundo sin que lleguen nunca a ser empleados sus instrumentos como prueba preconstituida. O sea, muchos instrumentos públicos nunca llegan a juicio. Nunca. La situación de esto es que si llegan a juicio, tienen plena validez. Esa es la diferencia, jóvenes y señoritas. Muy bien, tenemos un par de minutos previo a que concluya ya su clase para responder alguna pregunta. Creo que habíamos dejado una. Entonces, verifiquemos. Vamos a ver. Lic. He visto muchos casos de accidente de tránsito donde el notario realiza el finiquito. No es un finiquito. En ese caso no lo es, o salvo que sea después de haber redactado el acta de compromiso. En el primer momento del hecho de tránsito, primero se realiza un acto de compromiso, en el cual A se compromete contra B a reparar, a pagar los daños, a hacerse cargo de la recuperación y posteriormente sí ya se le otorga finiquito, pero en el momento no, salvo que sea una aseguradora, que sea la aseguradora la que le otorgue el finiquito a la persona, porque se va a hacer cargo de lo que ya les informé, de lo que es la reparación, la recuperación o la reparación. Ya lo había dicho, creo. De todos los gastos. Pero en ese momento yo no aconsejo un finiquito, porque entonces al momento de tener yo mi finiquito, que ya no tengo ninguna responsabilidad, ya no pago nada. Esa es la situación. El jefe de la policía puede otorgar un arresto domiciliar, según lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 264. Sí, también se puede hacer a través de acta notarial, de arresto domiciliario. ¿Se puede dar? Por supuesto que sí se puede dar. Muy bien. Con relación a esto de los accidentes de tránsito, hechos de tránsito, por favor, es la palabra correcta. He escuchado que algunas veces hacen finiquito, otras veces hacen desistimiento. En algunas ocasiones he escuchado mencionar que simplemente hacen un pagaré, el cual es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia, Lick? Sí, lo que sucede es que, como les indico, un acta de compromiso es lo que normalmente yo hago, donde comprometo a la persona que, diríamos así, a reparar los daños y hacerse cargo, escúchese bien, de la recuperación de la persona. Porque puede ser que en el momento, como dice mucha gente, y esto lo hemos escuchado, en caliente no se sabe en realidad cuáles son los, diríamos, los problemas que tenga la persona.
si se quebró el brazo o se quebró una pierna o tiene algún problema en el cuello, etc. Yo no aconsejo un finiquito, mucho menos un desistimiento, salvo, y ahí sí, salvo que sea mi cliente, quien es la responsable del hecho de tránsito. Yo le indico, bueno, yo me voy a hacer responsable, o sea, mi cliente, Ingrid, se va a hacer responsable, pero ustedes me firman inmediatamente el desistimiento para evitar cualquier tipo de juicio. Ah, vaya, si lo hacen, enhorabuena, ya es problema de ellos. Bueno, sigamos. Escritura matriz, escritura pública y documento público. ¿Son sinónimos entonces, Lick? Documento público no, instrumento público sí. Escritura matriz, escritura pública, instrumento notarial o público también. ¿Podría repetir o aclarar de los que van dentro y fuera del protocolo, por favor? Sí. Los que van dentro, escrituras públicas, actas de protocolación y razones de legalización. Los que van fuera, actas notariales, actas de legalización de firma y razones de legalización de copias de documentos. Esas son las dos clases, diríamos así, o las dos clasificaciones que tenemos. En el caso de la propiedad de Gloria y Claudia, ok. Bueno, dijimos Dora, pero no hay problema porque los nombres no nos interesan. Que mencionaba, si una tiene documento privado anterior al documento público de la otra, ¿cuál tiene validez? Siempre va a tener validez el instrumento público. Aunque la otra tenga, dijimos 20 años, ¿verdad? Del instrumento público. 30 años del documento privado. Nunca va a ser, no va a tener valor, mayor valor que el instrumento público, porque el instrumento público está, ahí sí que redactado, o sea, redactado, suscrito, firmado y sellado por notario. Es una diferencia muy, muy grande. Pero es que tiene instrumento público, privado, sí. Perdón, documento público privado y tiene 10 años más. Sí, claro, pero es un documento privado, lamentablemente. Se puede quitar una donación de un terreno si lleva 5 años de otorgada la escritura, ya que el documento original testaron específicamente la parte donde indica las medidas de terreno donado y el donante ya está fallecido. Habría que establecer si ¿cómo se llama? Verificar, quitar una donación difícilmente, porque tienen que anular el documento por esta situación. Son procesos que no son rápidos, son procesos que no están, diríamos así, que no son específicamente ¿cómo se diría? Que se resuelven de la noche a la mañana. Son procesos ordinarios, llevan años para anular, como dice usted, quitar una donación de un terreno. Es redarguir de nulidad un instrumento público. Y tendría que ser muy valedera la fórmula. El testar si lo hicieron bien es válido. Ya le indiqué a usted, podría ser anulable el documento si está distinto de un registro a otro. Podría ser. Esa es una fórmula. Pero si en los dos registros está igual y está bien realizado el testado, no hay ningún inconveniente. Por eso no se puede anular. Y máximo que el donante ya está fallecido, solamente es de redarguir de nulidad el instrumento público. Lick, buena tarde. ¿Me podría proporcionar su número? No, no se puede. En realidad, le comento, nosotros
por política de la universidad, no podemos dar nuestro número de teléfono. Entonces, lo siento, pero ahí sí que alguna consulta, alguna duda a través del chat o por correo electrónico. Y así les resuelvo su duda sin ningún inconveniente. Muy bien, jóvenes y señoritas, ya me pasé, perdonen, solamente vamos a darle lectura a las preguntas. Disculpen, me pasé 2 minutos. Semana número 14, pregunta número 1. Voy a quitarla o voy a ocultar, diríamos así, el cintillo. Semana 14, pregunta número 1. ¿Es el instrumento, escritura, escrito, con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito? 2. Es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. 3. Es una clase de instrumento público. 4. Es un instrumento público fuera del protocolo. 5. Es la prueba escrita que está en ese instrumento y que si alguna vez la necesitamos, la presentaremos de inmediato para hacer valer nuestros derechos. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, jóvenes. Las disculpas del caso fueron 3 minutos de diferencia. Perdonen, no fue mi intención, pero estábamos dando respuesta a las consultas. Buena tarde y nos vemos la próxima semana.